días para todos. Les damos la bienvenida a el último evento que vamos a tener con el Instituto Caro y Cuervo este año. Por supuesto, les pedimos seguir muy atentos a la página del Instituto Caro y Cuervo para programarse con los próximos eventos que tendremos en el mes de enero. Entonces, pues quiero presentarles a una persona muy especial. Es Luz Marina Rivas Arrieta, coordinadora de la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto. Ella es doctora en letras, graduada con honores por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesora de cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes, docente ocasional y profesora visitante de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente ella es la autora de La historia en la mirada, una novela de 1997, la novela intrahistórica entre el 2000 y 2004, Las mujeres toman la palabra del 2004 y alrededor de 60 artículos académicos. La narrativa escrita por mujeres, en particular en el Caribe, los estudios de género, la ficcionalización de la historia, la literatura comparada, el diálogo interdisciplinar constituyen sus intereses de investigación. Y precisamente hoy estamos hablando de este tema en relación al Día Internacional del Migrante. Entonces le doy paso a Luz Marina, que nos agrada mucho tenerla acá. Muchas gracias por tu presentación, Claudia. Y bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que es un día muy importante, en particular por la situación que tenemos en Colombia con la migración venezolana. Entonces, este trabajo es parte de una investigación en curso. Todavía no está culminado, así que todavía tenemos muchas interrogantes, pero también unos cuantos hallazgos que me da mucha alegría compartir con ustedes. El 12 de diciembre de 2020 aparecieron en las costas de Guiria, en el estado Sucre, en el oriente de Venezuela, 19 cuerpos de personas ahogadas. Entre ellas había niños. Días antes, estas personas eran migrantes venezolanos quienes habían salido el 6 de diciembre rumbo a Trinidad en una pequeña embarcación en busca de una mejor vida para ellos y sus familias. Al día de hoy han sido hallados 9 cuerpos más, por lo que la cifra total es de 28. Se presume que estos migrantes alcanzaron a llegar a Trinidad y fueron devueltos por las autoridades de ese país sin haber tenido siquiera la oportunidad de cargar combustible. En el mes de noviembre, 16 menores de edad que llegaron a Trinidad para reunirse con sus padres, también en una embarcación endeble, fueron devueltos al mar. Estuvieron desaparecidos varios días y finalmente retornaron a la isla donde fueron arrestados. En Venezuela estas noticias han hecho comparar esta situación a la de los migrantes africanos que intentan llegar a Europa en embarcaciones endebles que surcan el Mediterráneo y que con frecuencia naufragan, o con las historias de los balseros cubanos. Se los ha llamado los nuevos balseros venezolanos. Por otra parte, día a día, cientos de venezolanos se arriesgan a pasar por trochas entre Venezuela y Colombia para emigrar, según múltiples testimonios, huyendo del hambre y buscando mejores condiciones económicas para sus familias. En estas trochas se arriesgan a ser extorsionados por grupos de delincuentes que se dedican al tráfico de personas. ¿Qué es lo que impulsa a estos migrantes a arriesgar sus vidas, dejar sus hogares, sus familias y su mundo conocido? El fenómeno de la migración en el mundo es una de las grandes características del siglo XXI. Múltiples motivos impulsan a las personas a emigrar. Entre ellos, las decisiones de abrirse a horizontes más favorables para el desarrollo personal y profesional, las necesidades económicas, la persecución política, las guerras. En el caso venezolano, los testimonios más recientes hablan de huir de, comillas, la situación.
Como lo refiere el cronista Leo Felipe Campos, una maestra de preescolar refugiada define así la situación. ¿Qué es la situación? Esa es la situación. Trabajar y no poder comer. Que el dinero te alcance solo para 1 kilo de yuca al mes. Hay vecinos que no tenían ni eso. Gracias a Dios, como vivíamos cerca, cocinábamos para todos, pero hay niños que no tenían que comer. Si hacíamos una sopa, agarrábamos a los más pequeñitos y les dábamos, cuando se podía. En mi barrio hay una escuela que ya quedó vacía, sin alumnos. La mayoría de los compañeros de mi hija están aquí, regados en Colombia, y muchos no están estudiando. De acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2019, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que en 2000. Por ello, la ONU declaró el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante para visibilizar este fenómeno y sensibilizar asimismo a los gobiernos a tomar medidas de protección de los derechos humanos de estas personas. Colombia, que tradicionalmente había sido un país exportador de migrantes, en pocos años se ha vuelto un país receptor, que para 2020 ha recibido ya cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. La migración de venezolanos, por su elevado número, que en cifras conservadoras alcanza ya los 5.400.000, y en cifras más audaces llega a 6.200.000, sigue en importancia a la de Siria, país en guerra. Ya hay 8.225.449 sirios viviendo fuera de su país, lo que significa un 48.45% de su población. En el caso venezolano, si tomamos la cifra más conservadora, un 18% de la población ha emigrado. Se trata de un país que no está en guerra, pero que atraviesa una crisis social de grandes proporciones y una economía hiperinflacionaria que ha reducido en una inmensa medida la calidad de vida de la población. Numerosos estudiosos de las ciencias sociales se han volcado sobre este fenómeno en Colombia: sociólogos, economistas, periodistas, historiadores. Existe un observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer ha auspiciado la publicación de diversos estudios. Migración Colombia ha establecido una política de acogida a los migrantes con medidas especiales como el PEP, Permiso Especial de Permanencia, que les permite trabajar y vivir legalmente, ha aceptado pasaportes vencidos, ha permitido que los hijos de venezolanos tengan la nacionalidad a pesar de que sus padres se encuentren en una situación ilegal, y ACNUR ha establecido campos de refugiados para estancias transitorias que atienden a una gran cantidad de migrantes en situación de vulnerabilidad extrema. Ahora bien, la migración venezolana ha desbordado la capacidad institucional para atenderla, lo cual se ha agravado con la llegada de la pandemia. Frente a este panorama, nos preguntamos, desde el campo de los estudios literarios, ¿cómo está siendo representada esta migración en Colombia, que es el país con el mayor número de migrantes? Y cabe anotar que con el mayor número de migrantes vulnerables. Ya hay diversos trabajos sobre la literatura de los migrantes venezolanos que se han establecido en España o en otros países. Se conoce la obra ficcional narrativa de Juan Carlos Méndez Guedes, Juan Carlos Chirinos, Eduardo Sánchez Rugeles, Karina Sáenz Borgo en España, de Raquel Rivas Rojas en Escocia, de Alberto Barrera Tisca en México, de Gustavo Valle y Gabriel Payares y Blanca Streponi en Argentina, por dar algunos ejemplos. Pero, ¿qué sucede en Colombia? Hemos encontrado pocas obras de ficción. La novela Algo habla con mi voz, de Betier Alejandra Rojas, ganadora del concurso de novela de la Universidad Central de Bogotá en 2019, Díptico de la Frontera, de Luis Mora Ballesteros,
y No dejaré mis sueños atrás de Santiago Arconada, todas publicadas en 2020. No todos los autores viven en Colombia, creo que solo Betier, pero todas refieren la migración venezolana a Colombia. Sin embargo, hoy nos referiremos a las crónicas y testimonios que la urgencia del fenómeno masificado desde 2017 parece requerir. Son los comunicadores sociales en Colombia quienes se han interesado por cómo representar este fenómeno. Entonces, creo que lo primero es que hagamos algunas reflexiones sobre la crónica como género literario. Darío Jaramillo Agudelo, que hizo una extraordinaria antología de la crónica latinoamericana, contesta en una entrevista a la pregunta de ¿los cronistas son escritores o periodistas? Dice, es que un periodista que escribe bien está haciendo literatura. Y de hecho, pues, encontramos que la crónica tiene muchísimas características que la acercan a la literatura de ficción. La académica venezolana María Josefina Barajas apunta algunas de estas cosas. La crónica tiene, como el cuento, una extensión corta, una narratividad, construye atmósferas, construye personajes. Se diferencia del cuento en que no hay un final. En una cita que hace también Darío Jaramillo Agudelo de Gabriel García Márquez, dice que la crónica es un cuento que es verdad. Pero claro, entonces aquí tendríamos que preguntarnos qué clase de verdad, porque entonces esto nos plantea cómo representar la migración. Hay una excelente publicación editada por la periodista colombiana Gina Morelo, que se llama Pistas para contar la migración. Una obra excelente que podemos encontrar en internet y que reflexiona sobre esto. Entre los colaboradores se encuentra Agus Morales, que tiene varias reflexiones acerca de esto. Entonces quería compartir con ustedes algunas de ellas. Y tienen que ver sobre cómo asumir una posición ética para contar la migración. Nos dice Agus lo siguiente. Creo que la paradoja se resuelve de la siguiente manera. Cuando Donald Trump habla del muro, no habla sobre niñas salvadoreñas o mecánicos hondureños que han huido de las maras. Habla sobre Estados Unidos. Cuando el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, habla de bloquear las operaciones de rescate en el Mediterráneo, no habla sobre gambianos torturados en Libia, habla sobre Italia. Cuando el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, habla sobre la multitud que quiere imponer el Islam en su país, no habla sobre los sirios que huyen de la guerra, habla sobre Hungría. Lo más importante en esta guerra cultural, y hay que entender este marco y conocer sus reglas de juego antes de analizar qué papel desempeña el periodismo en él y cuál podría desempeñar si se lo propusiera, es que su sujeto central no es el famoso otro, sino yo. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde se narra? ¿Desde el yo? ¿Desde el otro? ¿Cómo el yo está trabajando al otro? Y entonces algo que reflexiona este comunicador que ha reporteado sobre migraciones del Mediterráneo, en España y en otros sitios, Agus Morales, habla de 3 problemas. La deshumanización del otro a partir del odio, del miedo y del paternalismo. Entonces, en un primer lugar tendríamos el odio al migrante. ¿Qué sucede?
cuando ciertos proyectos políticos supremacistas trabajan la imagen del migrante desde el sensacionalismo y se busca ganar audiencias. Para ello muchas veces entonces se acude al miedo. Dice entonces cómo los migrantes pueden ser temidos, no se ven como seres humanos con una historia, sino como amenazas, amenazas a la identidad, amenazas a la seguridad. Y entonces nos dice que es algo así como que se ve al migrante como un ejército invasor. Y por otra parte también están algunos sectores solidarios que reducen la persona a la herida, dice él. Fomentan la pena y la condescendencia. Entonces, el refugiado es normalmente alguien que está en una experiencia límite y entonces, por lo tanto, no tiene historia, es alguien al que hay que proteger, pero deja de ser una persona con una historia, con una profesión probablemente, con la posibilidad de contribuir en el país receptor a su desarrollo. Entonces él habla de la importancia de cuidar el lenguaje, de qué manera se está hablando de los migrantes, de qué manera a veces hay metáforas que pueden ser infortunadas, como todas estas imágenes hidráulicas de oleadas, flujos. Él tiene varios muy interesantes. Avalancha, aluvión de inmigrantes, ola de refugiados. Entonces eso habría como que cuidarlo. Y por otra parte, entonces es importante tomar en cuenta desde dónde se narra, cómo se construye la mirada sobre el migrante, cómo participa él mismo en la construcción de esa mirada. Y habla también de la importancia de tener un tiempo más largo, de poder seguirle el rastro a muchos migrantes, de no quedarse en la imagen aterradora del ahogado, de las personas heridas en la guerra, sino tratar de indagar un poco más allá en el tiempo. Y no necesariamente escribir lo que el público quiere leer. A veces hay como una especie de morbosidad, la necesidad de leer el horror, pero eso puede ser bastante limitante. Y finalmente, pues, habla especialmente en el campo de las imágenes de huir de la estética del sufrimiento. Es decir, ir más allá de las fotografías que muestran el horror y buscar qué hay detrás de todo esto. Entonces, partiendo de eso, creo que es bien interesante. Esto nos recuerda a Richard Rorty, un filósofo que decía que la literatura tiene la cualidad de crear empatía, la cualidad de poder ponerse en el lugar del otro, de vivir otras vidas. Entonces, siento que en ese sentido, los buenos cronistas buscan historias en las que se quiere construir empatía. Un ejemplo muy interesante es un pequeño texto de Gina Morello, que ha sido una periodista muy solidaria con la migración venezolana, que ha trabajado desde el periódico El Tiempo junto con Efecto Cocuyo y que tuvo un interesante proyecto multimedia que se llama Venezuela a la fuga, en que acompañó a migrantes venezolanos que iban en un bus desde Venezuela hasta Perú. Entonces, buena parte del relato tiene también que ver con Colombia, pero es muy interesante cómo ella introduce estas pistas para contar la migración con una historia personal. Y podemos sentir la literariedad de esta historia, en ese sentido solidario, empático.
El sollozo bajito de un hombre en el autobús en el que nos transportábamos de Popayán a Ipiales, Colombia, me sacudió de un insomnio cansado. Llevaba 3 días de andar con 35 migrantes en un autobús desde Venezuela con destino a Tumbes, Perú, a finales de enero y comienzos de febrero del 2018. Era la medianoche y el hombre observaba en la oscuridad unas fotografías en su celular. Son mis hijos, me dijo cuando se dio cuenta de que lo observaba respetuosamente, y me pasó el aparato para que los viera. En ellas, los 2 chicos le sonreían a un padre vestido con uniforme de la policía. Antes de que él notara mi sorpresa, me confió que era miembro de la Guardia Venezolana y me pidió que no se lo dijera a nadie. Era un migrante sin patria que huía de su país y también de la fuerza pública que representó. Los horrores le dolieron sin descanso y decidió emigrar en busca de un futuro más seguro. Su historia es una de los 4.307.930 migrantes refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos que los han recibido según datos tomados de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela al 5 de septiembre de 2019, creada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Entonces notemos cómo ella parte de la historia personal. Fíjense que el número de migrantes en 2019 era diferente al que les he reportado hoy. La historia personal entonces nos hace ver quién es el migrante. Es una persona que dejó una familia atrás, es una persona que siente, es una persona que fue un padre y es una persona que tuvo una profesión. Entonces, en ese sentido, se da un abanico mayor a el simple migrante, víctima, absolutamente cosificado, digámoslo así, el número más que puede estar en un campo de refugiados o en un bus como ese. Entonces, allí tenemos un bonito ejemplo. Tenemos también las crónicas de Leo Felipe Campos. Leo Felipe Campos es un comunicador venezolano y escritor, también tiene obra de ficción publicada, que recorrió Colombia por muchos sitios para dar cuenta del fenómeno de la migración. Por cierto que no solamente la venezolana. En su libro de crónicas Concierto para delinquir también refiere un viaje a Urabá donde se encuentra con migrantes africanos, con migrantes de distintos lados del mundo, cubanos, que están tratando de cruzar hacia Panamá para llegar a los Estados Unidos. Pero también entonces hace el reporte de qué sucede con esta cantidad de migrantes que han llegado por el hambre. Y su relato es muy interesante porque comienza como un cuento. Acá tengo una crónica llamada Soledad y Miedo. Entonces acá hay como una doble significación de soledad porque es el nombre del barrio donde viven las personas a las que va a entrevistar para la crónica, pero al mismo tiempo habla de la soledad que sienten estas personas que están en un estado de desamparo. Y así comienza la narración. Desde antes de llegar insistieron varias veces en que el barrio era peligroso. Una vecina hizo una seña apenas se detuvo el carro. Estaba en la antesala de su vivienda y habló con sigilo. No vayan para allá abajo. ¿Por qué? Porque los pueden robar. Pero hacia allá era justamente donde íbamos. Dara Caterín González, de 30 años, es una de las personas que vive por, comillas, allá abajo, en una casita modesta y oscura con piso de tierra. Ella duerme con su madre y sus 3 hijos en la única habitación
de la casa. Entonces, así comienza el interés por las vidas de estas personas y también la forma de implicarse, porque con bastante frecuencia el periodista, el cronista, está hablando en primera persona. Hacia allá íbamos. Entonces, después les da en buena medida la palabra a sus entrevistados y cuenta brevemente todo lo que puede contextualizar esa historia. Entonces, aquí se busca cómo era el contexto expulsor de estos migrantes, cuál era la historia anterior de ellos antes de partir. Y precisamente pues el personaje de quien habla era la maestra de preescolar que definía la situación en la cita que les hice antes. Entonces es interesante cómo él va creando una atmósfera para hablar de este lugar. Dara está afuera, acerca de la acera, sentada en una silla de plástico. Los colores bajo un sol picante son intensos. Las plantas, jóvenes, medianas, sirven de refugio para los que buscan sombra. El verde de las hojas estalla, igual que el gris arenoso de un pavimento que no existe. Hay niños y motos por todos lados. Entonces, bueno, en esta crónica se va indagando en la vida de esta familia, pero a partir de ella entonces van apareciendo las vidas de los vecinos y las vidas de los colombianos que también comparten con ellos. Entonces, esta es esa primera crónica. Otra crónica muy interesante e importante, publicada en el 2020, es el libro de Melba Escobar, Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Entonces es bien interesante cómo hay un compromiso moral y ético de esta escritora que publica aquí su primer libro de crónicas con el fenómeno de la migración venezolana, porque simplemente pues comienza a acercarse el fenómeno por el interés que le causan los venezolanos migrantes que están en los semáforos, en el Transmilenio, en los parques cerca de su casa, pidiendo ayuda. Y entonces decide hacer 4 viajes a Venezuela. En esos 4 viajes pasa también por un refugio transitorio para los migrantes que ha instalado ACNUR entre Maicao y Paraguachón. Entonces, ¿cómo se implica ella en esto? O sea, lo primero es, tal como decía el periodista que hemos citado, fijarse en las palabras. ¿Cómo se puede hablar del otro? Entonces dice, le pregunto a la persona de ACNUR que me atiende por qué ahora sí los llaman refugiados. Entonces, refugiado es un término que según la Declaración de Ginebra del 51 involucra a quienes han sido víctimas de persecución o huyen de una guerra. Sin embargo, bajo la Declaración de Cartagena se complementa la primera definición para ampliarla a quienes se encuentren en peligro por violaciones a los derechos humanos fundamentales. Entonces nos dice eso. Para quienes tenemos la mala maña de andar diciendo lo que pensamos, el trabajo de cirujano que hacen estas personas, los que trabajan en ACNUR, para no herir susceptibilidades, puede parecer inoficioso hasta cuando entendemos que por falta de delicadeza estallan las guerras. La palabra importa. En este contexto me queda claro que los venezolanos están en situación de tránsito en estos campamentos temporales donde reciben la calificación de refugiados bajo la definición que hace la Declaración de Cartagena. Entonces, ella comienza a indagar en las historias de estas personas. Alguien le dice, ¿qué hace usted aquí? Y dice, realmente no lo sé, pero
simplemente ella busca historias. Está buscando, como dice Agus Morales, las historias. Entonces, ¿cómo hablar de eso? Y va presentando situaciones. Entonces, creo que también lo que me resulta interesante aquí es el juego de imágenes. Leo un pedacito. ¿Qué tipo de persona buscas? Alguien que quiera hablar, eso es todo. Fácil, responde. Alguien que la va a ayudar. Nos acercamos a una carpa donde una mujer alimenta a un bebé de brazos. Coromoto es venezolana y el padre de una de sus hijas colombiano. Una vez cruzaron la frontera, él se regresó a su pueblo y la dejó atrás. Tiene 4 hijos, el menor de 2 meses. El papá de este último es venezolano. Lo último que supo es que se fue al Perú. Meses atrás quiso irse con ella y los niños para Bogotá, pero a ella le dio miedo poner a los niños en peligro durante la travesía. El menor se llama Kainer, la mayor tiene 14 años, se llama Kaisi, y hace 2 años no va a la escuela. Coromoto es una mujer hermosa, tiene los labios carnosos y los ojos achinados, es alta y trigueña. La mayor de sus hijas es muy delgada y parece triste. Cuenta que tuvo un trabajo en un restaurante, pero la echaron una vez comenzó a notarse su barriga de embarazo. Me siento tentada a preguntarle por qué no evitó otro hijo, pero me parece atrevido. Se puso a hacer café y a llevarlo en termos al centro de Maicao para vender. Con el nacimiento de Kainer firmó el permiso para que la esterilizaran. Le pregunto cómo decidió venir a Colombia. Como usted sabe, el gobierno de allá es horrible. Traía cosas para vender en Maicao, pero la guardia me las quitaba. Me quitaban el dinero hasta que ya no pude más. Después trabajé en un restaurante, trabajé en una casa de familia, después ya no había más trabajo. Mi hija mayor me dijo, mami, aquí nos vamos a morir de hambre. Fue entonces cuando decidí que teníamos que irnos. Llegamos a Maicao. Una amiga me dio posada un par de días. Ya después nos acomodamos debajo de un árbol durante 8 meses. Coromoto recuerda su casa en Maracaibo. La dejó con un cuñado, pero él tuvo que irse y sabe que la saquearon hasta la destrucción. Cuenta que después de los apagones en su ciudad ya no quedó nada. Vámonos a Maracaibo, mami, no me gusta aquí, interrumpe Kaidelín, su hija de 5 años. Allá no te dan bienestarina, nena, le dice Coromoto. Le pregunto a Kaidelín qué le gusta de aquí. Las maestras son bonitas y puedo comer. Y yo como bastante porque quiero poder cargar a Kainer así como lo carga mi hermana. Todas reímos. Por un momento entra el aire y sin embargo al final Coromoto parece haberse sumido de nuevo en oscuros pensamientos. Antes de despedirse suelta. Es doloroso por todo lo que hemos tenido que pasar. Tantas personas muertas, si le contara. Entonces creo que es una forma muy literaria, con un gran sentido ético y muy hermoso cómo se cuenta esta historia. Entonces aquí lo que sentimos es que Melba Escobar, como escritora que es una cronista implicada. Está dándonos la historia, pero sin indagar demasiado. La señora le dice, nos acomodamos debajo de un árbol durante 8 meses, pero ella no interrumpe, permite que todo siga y luego la inocencia de la niña produce una imagen, la imagen de la comida. Aquí puedo comer. Entonces eso pareciera condensar el drama que se está viviendo. Tengo entonces otro ejemplo muy interesante con una poética particular que es el portal La Vida de Nos. Es un portal venezolano que está a cargo de los escritores y comunicadores Héctor Torres y Albo Rodríguez, que buscan historias de gente común. No todas las historias son de migración. Se trata de muchas historias, o sea, cómo se está viviendo en Venezuela hoy en día. Pero
tiene como una poética bien especial. O sea, ellos dicen que quieren hacer un híbrido entre la crónica y el cuento. Entonces, realmente, en esa poética vamos viendo las mismas características que Darío Jaramillo Agudelo le da a la crónica bien escrita. Entonces, nos explican ellos que en la literatura de ficción hay procedimientos para generar emoción en el lector. Por lo tanto, pues iríamos al asunto de la empatía. Dice que además, entonces, en estas crónicas, que son historias de la gente común, se busca construir personajes, escenas, diálogos, descripciones y convertir a las personas en personajes literarios, buscar atmósferas, que el lector tenga la vívida sensación de estar escuchándolos, buscar imágenes poderosas, buscar el nudo dramático de una historia e incluso imágenes que puedan ser metáforas de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hace La vida de Nos? Busca hacer entrevistas, tiene un grupo de comunicadores muy bien preparados, que se preparan en los talleres dictados por los coordinadores y que refieren entonces las historias con esta poética. Entonces se trata de una crónica muy interesante. El ejemplo que les pondría sería Los confinados, migración y pandemia, dos palabras que nunca debieron unirse, que está narrada por la periodista Marcela Madrid, que recoge la historia de una migrante que ha debido dejar sus hijos en Venezuela, supuestamente al cuidado del padre que va o viene y no siempre está. Y entonces esto comienza prácticamente como un cuento. La noche del 7 de febrero de 2020, los hermanos Carrillo Barradas no podían conciliar el sueño. El calor de Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, los tenía dando vueltas en la cama. Se había ido la luz una vez más, pero además un giro en sus vidas, de esos que hacen que la mente no descanse, estaba por ocurrir. A la mañana siguiente ya no estaría ahí su mamá para hacerles el desayuno, para lavarles la ropa, ni para consentirlos a punta de apodos como mi espelucaíta, mi pelúa, mi perrito. Entonces, aquí se anticipa la partida de la madre hacia Venezuela, hacia Colombia, hacia la frontera, que va a llegar a Bogotá a vivir con familiares que ya han llegado antes. Entonces, toda la crónica está hecha en una especie de contrapunteo de lo que sienten los niños que se han quedado solos a cargo de sus hermanas adolescentes y lo que siente la madre en Colombia. La crónica se acompaña de fotografías y básicamente nos muestra la crisis de la pandemia que hace que la madre, que ya había logrado estabilizarse en Bogotá en cierto momento y empezaba a soñar con traerse a sus hijos, se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo y es una de las tantas personas que tiene que poner un pañuelo rojo en la ventana para hacer notar que necesita ayuda. Entonces, la imagen poderosa es la de ese pañuelo rojo. Es una historia muy conmovedora porque no solamente nos está relatando la migración, sino también cómo vive la migración quien ha debido quedarse atrás en Venezuela. Entonces, cómo llegan las noticias, cómo la madre se desespera cuando sabe que una de sus hijas se ha quedado embarazada, cómo cuando consigue un trabajo en un restaurante comienza a tener alguna esperanza, pero esa se pierde cuando la pandemia aparece. Entonces, los relatos de la vida de Nos meten dentro de la vida de las personas y se siente la narración desde ese lugar, desde el migrante, que parece que estuviera pues contando él mismo su historia. También entonces hay testimonios
testimonios de quienes narran su propia historia en primera persona. Ya voy a tratar de ir cerrando. Entonces tenemos una serie de testimonios muy interesantes, entre ellos, o sea, que están recogidos en un libro también publicado por la Fundación Konrad Adenauer, que se llama Florecer lejos de casa y que se puede bajar por internet. Entonces, en ellos hay un testimonio de Colombia. El escritor, comunicador y ex profesor universitario Salvador Pasalacqua habla de su experiencia de ser vendedor en una tienda de chinos en la calle 161 en Bogotá. Y entonces habla de cómo hay un antes y un después. Entonces, es no solamente su historia, sino también de otros venezolanos que están en situación ilegal y que trabajan en el mismo almacén y que son prácticamente explotados porque ganan un sueldo muy por debajo del mínimo. Y él comienza a comparar su vida de antes con su vida de después. Entonces nos va mostrando cuál fue la razón de la migración. Dejé atrás un estado de playas paradisíacas y 1017 asesinatos el año pasado, según el conteo de un diario local independiente. Un estado látigo que te deja escozores en el alma, que te da y te quita con la misma fiereza. Poco antes de mi partida, 2 policías nacionales fingieron una redada, me apuntaron en la cabeza para robarme el celular usado que había comprado ese mismo día. Y dice más adelante, a mis alumnos de la Universidad Santa María les abismaba descubrir que podía llegar al salón de clases con una navaja oculta en la media. Estaba dispuesto a defender mi tableta del acecho de malandros, policías y guardias nacionales en cada esquina. El estado Anzoátegui, bañado por las aguas del Mar Caribe y con amplio potencial petrolero, agropecuario y turístico, sepultó recientemente a 53 bebés cuya causa de muerte fue el hambre. Dejé el 9º círculo de Dante en el que rebajé 32 kilos en 7 meses. Entonces con esto ya nos da algunas imágenes muy contundentes y por otra parte, ese pasado se va contrastando con el presente de su situación, que curiosamente también es en un mes de diciembre, y entonces la metáfora poderosa es el niño Jesús que no está en los pesebres que tiene que vender porque los pesebres llegan incompletos. Entonces hace diferentes referencias al pesebre y al himno nacional con su imagen de la Virgen Dolorosa. Entonces es un testimonio muy conmovedor. Y finalmente, pues les pondría el ejemplo de otro testimonio que no está hecho por un escritor profesional, pero que llama mucho la atención porque está hecho por un caminante que quiere hacer una crónica de su experiencia, el señor Arturo Hurtado, que hizo llegar su texto La Travesía al Instituto Caricuervo, un texto inédito, y que recuerda en mucho una crónica del sociólogo y comunicador Tulio Hernández, que hablaba de los caminantes en su artículo El yo acuso de los caminantes de 2018. Entonces hablaba de cómo los caminantes venezolanos son muy particulares. Dice, mientras caminan de día, los grupos de inmigrantes no transmiten lo titánico de su epopeya. Como buenos venezolanos, saludan contentos, hacen señales de victoria, de modo tal que alguien desinformado puede pensar que es gente alegre que anda de excursión. Pero cuando llega la noche y aún no se vislumbra una ciudad cercana, el frío arrecia, la niebla cae y la oscuridad también. El recuerdo de quienes han muerto por hipotermia genera entre los caminantes miedo, angustia y desazón. Entonces el señor Arturo Hurtado, cuando va contando su experiencia,
que fue una caminata desde la frontera en el año 2018 hasta Bello, en Antioquia, donde vive su hija. Cuenta cómo él camina con otros migrantes, algunos de los cuales pasaron por la famosa trocha. Y va contando también la solidaridad de los colombianos, pero no se limita solo a la experiencia de lo que ellos sienten, sino también al asombro y la admiración que le van despertando los colombianos, las poblaciones colombianas, etc. Entonces, voy a hacer una pequeña cita. Nos llegó la noche y al fin llegamos a Pamplona. El camión paró en la Plaza Mayor, un camión que los llevó por un trecho. Nos bajamos y comenzamos a recorrer el pueblo buscando a nuestros compañeros. De pronto los ubicamos y por fin todos nos reencontramos. Entonces nos dirigimos a un lugar donde había un pequeño refugio para venezolanos. De hecho, era una familia de colombianos que acondicionaron un ranchito, casa modesta frente a su casa y del otro lado de la carretera, esto ya entrando por el sur al pueblo de Pamplona. A ese ranchito solo se llegaba cruzando un puente de madera, pues debajo del mismo pasaba un estruendoso río, precisamente el mismo Pamplonita que conocimos en el Diamante. Allí nos asentamos un rato, también había otros inmigrantes venezolanos en el lugar, en total éramos como 40 venezolanos. En fin, entonces la temperatura había bajado muchísimo, hacía frío, se les ofrece una sopa, se les ofrece pasar la noche allí y entonces él expresa pues no solo el agradecimiento, sino también va acompañando todo su testimonio de fotos. Llama la atención que muchas de las fotos parecen fotos turísticas, es decir, están, por ejemplo, el grupo de venezolanos caminantes que pueden entrar a un camión que les va a dar una pequeña cola, como se dice en Venezuela, un aventón. Y están todos felices y sonreídos. No parecen personas que estén en desgracia. Y al mismo tiempo entonces está esta admiración. Mientras atravesábamos el pueblo, en este caso Pamplona, solo veíamos casas antiguas, pequeñas plazas, corredores de piedras, parques y museos, bibliotecas y escuelas, pero todo era de arquitectura colonial, en fin, historia y más historia. ¿Qué conciencia tan pertinente tiene el pueblo pamplonés para conservar sus reliquias arquitectónicas también preservadas? Por algo el Libertador bautizó a Pamplona como la ciudad patriota. Y entonces luego sigue su drama, lo que no quiere decir entonces que no dé cuenta también de las situaciones difíciles, como un momento dado en el camino en que se sienta a descansar y luego no puede pararse porque tiene los pies llagados, porque le duelen los tendones de las rodillas, porque ya tenía callos en los talones. Entonces muestra la solidaridad de sus amigos que lo ayudan a continuar el camino. Entonces, bien, estas son algunas muestras de estos relatos de la migración venezolana en Colombia, que entonces está expresándose en buena medida en la crónica, en ese híbrido que es este género que permite contar la realidad como si fuera un cuento, pero en el que también se implica al narrador, se implica a la mirada del que cuenta, y podemos ver en la mayor parte de estos relatos la solidaridad de los colombianos hacia los venezolanos migrantes, al menos de estos comunicadores que se han dado a la tarea de contar estas historias para que queden para el futuro. Muchas gracias. Conmovedoras historias, Luz Marina, definitivamente una dura realidad que debemos contar hoy en el Día Internacional del Migrante. Importante ese trabajo que haces y que hace el Instituto Cari Cuervo para recopilar estas historias valiosísimas de una situación que pues están todavía viviendo nuestros vecinos venezolanos. Quisiera darle paso a alguien que de pronto quiera hacer alguna pregunta,
Entonces, pues si quieren, levanten su mano y hagan su pregunta a Luz Marina. Tenemos unas 3 preguntitas para ya cerrar. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, lo que veo, Luz Marina, por acá es que muchas personas dicen que muchísimas gracias, excelente trabajo, conmovedora presentación, muy buenas crónicas, se debe ayudar a propagar estas crónicas para sensibilizar a la población. Qué bien. Bueno, sí, es. Bueno, y entonces acá ya nos llega una pregunta por chat y es que cuándo y dónde se pueden leer esas crónicas. Ok, varias de ellas se pueden leer por internet, es decir, el escritor Leo Felipe Campos tiene un blog en el cual las ha ido reuniendo. El portal La Vida de Nos en Venezuela, entonces tiene historias sobre persecución política, sobre la situación de los hospitales, pero también sobre migración. Entonces también se pueden leer en internet. La travesía del señor Arturo, pues me gustaría publicarla. Mi idea es hacer una antología de estas crónicas el próximo año para que podamos producir un libro que las tenga. Otras crónicas que se pueden leer y que no solamente tienen que ver con Colombia, sino con diversos países, es Florecer lejos de casa, de la Fundación Konrad Adenauer, y también el libro lo pueden encontrar por internet de forma gratuita. Vale, y nos llega otra pregunta y es que si hay crónicas, cuentos que narren la experiencia de migración de los niños, nos pregunta Daniel Andrés Ceballos. Bueno, Daniel Andrés, hay un portal del que no hablé mucho, pero que creo que es bien interesante, que se llama Somos Panas Colombia. Entonces es un portal de ACNUR que recoge historias en videos de los niños y también tiene como historias ficticias aleccionadoras para ayudar a la integración de los niños en el espacio colombiano. Entonces ponen así como diálogos entre niños colombianos, unos con experiencias xenófobas y otros que más bien quieren integrar a los amiguitos. Entonces dicen cosas como, bueno, recuerda que también tu papá fue migrante. Entonces se sensibilizan y realmente son historias muy lindas pensadas para los niños y también para algunos adultos, por supuesto. Bueno, por aquí Agua Clara en redes sociales nos pregunta, ¿hay también producción poética sobre migración venezolana? Sí hay producción poética y también se puede bajar por internet, que creo que ya les digo exactamente. El puente es la palabra, es una antología de poesía venezolana de inmigrantes de todo el mundo. Ok. Entonces, ahí las Y tenemos. esta última pregunta de Aura María Boadas. ¿Hay referencias a la migración por Apure y Amazonas? Hay menos, pero sí existen. Hay una, particularmente en el libro que les cité, que se llama Pistas para contar la migración, hay un trabajo sobre la migración por Amazonas. Esos lugares son bastante menos atendidos porque la parte del Amazonas normalmente tiene que ver con Brasil. Y entonces hay referencias pues a los indígenas, en particular pemones, que están emigrando a Brasil. Y realmente Brasil no lo recibe muy bien. Entonces, un trabajo periodístico es muy interesante. Entonces, pistas para contar la migración también se puede conseguir en formato digital. Bueno, y por último, Michelle Melo hace un comentario y es maravillada con todas las historias, situaciones duras, pero que ayudan a repensar nuestra realidad. Nos invita a buscar y querer transformarlas. Gracias, Michelle. Muy bonita conclusión de Michelle. Bueno, aquí me insisten que hagamos una última y es Peter Rondón, que trabaja con nosotros, investigador. Profesora, siempre será una dicha escucharla, me surge una inquietud. Cada época marca el devenir literario de los países. En este sentido, aunque recién vivimos este periodo social, ¿cómo cree que será el futuro de las letras venezolanas
alentador o está expuesto a desarrollarse en el exilio que ha ocasionado en los escritores huir de su país para poder contar su realidad? Bueno, Peter, felizmente eh, hay, hay mucha producción tanto dentro como fuera. O sea, para los venezolanos que están en Venezuela, la cultura ha sido una tabla de salvación. Entonces creo que ahora como nunca hay más obras de teatro. Hasta hace poco había mucha edición de libros con editoriales independientes. Ahora por la situación económica, entonces los libros están siendo virtuales. Y algunos escritores también los colocan en Amazon para ser adquiridos. Entonces creo que el futuro de la literatura venezolana puede tener un buen augurio porque está internacionalizándose, cosa que antes no había ocurrido. Es decir, antes de toda esta hecatombe, la literatura venezolana se conocía muy poco. Ahora entonces hay profesores migrantes, Gracia, yo misma, que soy nacida en Colombia, pero eh, viví en Venezuela tantísimo tiempo de mi vida. Tenemos profesores en universidades de Estados Unidos, de Europa, que están permitiendo que se lea la literatura venezolana y hay un trabajo muy interesante de una, eh, una doctora británica que hizo su tesis doctoral sobre literatura venezolana, Katie Brown. Entonces, sí, hay bastante que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta conversación o charla de solo Luz Marina, ¿no? Pero porque no la queremos llamar tampoco una conferencia, queremos que se abra el diálogo y que el otro año estén acá con nosotros hablando todavía de estos temas. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron desde el exterior, que por acá nos están saludando desde Ohio. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz día. Bueno, aquí pedían un poema, realmente ya tal vez no hay tiempo, pero pueden bajar de internet El puente es la palabra, antología de poetas venezolanos en la diáspora, compilado por Kira Kariaki, que por cierto también tiene un blog interesante, y Eleonora Requena, y entonces allí pueden leer mucha poesía en el exilio, y el exilio se llama así porque hay la percepción de no poder regresar prontamente. Bueno, Entonces, muchas hasta luego, Luz gracias, María. Claudia, por todo el apoyo. Muchas gracias a todos. Felices fiestas. Y, en fin, tendremos otras ocasiones de continuar compartiendo.